El conflicto armado en el oriente antioqueño es una historia que no se ha contado por completo. Muchos territorios guardamos silencio por más de 25 años. Los hechos de los que fuimos víctimas nunca quedaron registrados en los archivos del Estado colombiano. Por esta razón, no hemos sido reconocidos ni reparados. Ahora nos piden pruebas para demostrar nuestra memoria, pero solo tenemos nuestros relatos. Este es un primer paso para que ustedes escuchen los ecos de nuestra comunidad. Nuestra historia está unida por lazos que trascienden los límites institucionales. Somos familia, vecinos, amigos, somos convite, jardines, cultivos, caminos, mercado, oraciones, recuerdos. Somos avenidos, pero desde los años 80 hasta el 2014, todo esto lo rompió la guerra. Una bacanería por completo. Llegó la guerra y todo se dañó. Uno como que se va adaptando a todo eso, esperando a que le toque pues el turno a uno. Perseguían a los muchachos porque querían que se fueran a trabajar con ellos, pues llevárselos para el monte. ¿Qué prefiere pues? ¿Vivir o morir? Y yo, lo que sea. Yo estoy dispuesto a lo que sea, a lo que se me venga. Así es que decimos los campesinos, todo muy revolcado. A mi hijo lo mataron en un falso positivo. Salió el ejército de la cuarta brigada con 48 soldados a hacer falsos positivos. Entre ellos cayó mi hijo. Y cogió el machete y le dio una chispa y le hizo, reventó. ¿Y reventó y lo elevó o qué? Sí, salió rodando, dio como 3 vueltas. Porque la gente que había ya no está, la mayoría no está. Que estas nuevas generaciones entiendan como qué fue lo que pasó en este territorio para poder decir esto no puede volver a pasar, esto no nos puede volver a pasar. Pues como no dar pie a la violencia, ¿cierto? Como enseñarle a nuestros hijos que no es el camino. Y si no tenemos el aire, el viento y muchas cosas más. La Honda y San Miguel Santa Cruz son 2 veredas hermanas. Sin embargo, la primera pertenece al Carmen de Viboral y la segunda a La Unión. Para llegar a La Honda es necesario pasar primero por San Miguel, que queda a 15 minutos de Mesopotamia en carro. El camino se complica al continuar para La Honda, donde la vía es destapada. El trayecto hasta la escuela de la vereda demora 1 hora y media aproximadamente. El transporte adentro de La Honda es a pie o en mula, puesto que los caminos son, en su mayoría, de herradura. Yo estoy viejita ya, tengo 71 años, pero para la memoria soy buena. La gente de La Honda ha sido como la misma gente de acá, porque somos muy unidos con la vereda de La Honda, como de acá todos conocidos. Y venía mucho turista. Había mucho turista, un día festivo, venían carros de todas, tractores llenos de gente, hacían sancochos, hacían natilla. Yo creo que traían la masa lista o
todo listo para la natilla. Y hacían natilla al borde del río, los unos nadando, los otros pescaban y los otros jugaban fútbol y las señoras haciendo la natilla. Y traían también, hacían empanadas, o sea, una mesita y traían en esos carros una mesita y hacían empanadas. Y era riquísimo. La gente tenía su parcelita, la gente trabajaba tranquila, tenía sus gallinitas en la parte urbana, tenía sus animalitos, cada uno sus cultivos. Y de cierta manera uno veía que pues puede que no hubiera económicamente muchas riquezas, pero la gente vivía muy tranquila. O sea, era muy calmado, tenía mucha gente, la gente era muy amable y pues no, yo pasé una niñez muy buena acá en San Miguel. Jugaba, hice la primaria acá en la escuelita, aquí tenía mis amigos. Y vivía en mi casa con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Hacíamos convites para la escuela se hizo de salón en salón, un salón primero, luego el otro, y todos la comunidad, hasta las mujeres y todo, porque yo con la pala llenaba las carretas para que los hombres cargaran la tierra y íbamos haciendo los salones. Cuando venían a los paseos, eso era muy bonito porque se llenaban los trailers de los tractores y venía la gente, o sea, venía hartísima gente. Que lo primero que yo vi por aquí fue el famoso, los tales pelones, y ahí está el EPL. Y ya le traían a los muchachos que los cuadernitos, que los lapicitos, y los muchachos todos contentos. Pues. No, la pobreza bien horrible, y cualquier cosa que les regalen, pues qué hermosura. Un día yo estaba con una de mis hermanitas en la casa y llegaron dos muchachos jóvenes. Nosotros somos de un grupo armado, venimos porque vamos a estar en la región, los vamos a cuidar. Pues en el momento uno no pensó que eso se fuera a grabar así, pues que eso se extendiera, ¿no? Después de eso pasaron unos 8 años para que las cosas se grabaran. Porque esos se fueron y ya llegaban otros más avispados y más bastantes y así. Y ellos ya venían a posesionarse del territorio. Ya después de unos añitos empezaron a hacer retenes pues en la carretera y luego en el 94 empezaron pero a haber muertos de la vereda. Geoestratégicamente esta vereda de San Miguel Santa Cruz es muy importante para el conflicto armado. Entonces acá existe el Cañón del Melcocho. El Cañón del Melcocho tiene una relación directa o tiene una comunicación directa con veredas como Santa Rita, San Miguel Santa Cruz y por lo tanto aquí la relación con el Guayaquil, el Candal y el corregimiento de Mesopotamia y ya de ahí pues el desplazamiento hacia las otras veredas. Pero estas que acabo de mencionar tienen, geográficamente tienen una connotación muy importante para los grupos armados pudiesen desplazar. Entonces eso hizo, por ejemplo, que una vereda como San Miguel Santa Cruz se convirtiera, por ejemplo, la escuela se convirtiera en el lugar donde paraban los buses y los actores armados con lista en mano, bajaban las personas y la escuela se volvió como ese lugar o ese centro donde asesinaron muchas personas acá. E incluso la escuela duró mucho tiempo cerrada. Empezaron a matar, allá a haber muertes colectivas seguido, cada rato mataban, nos traían a veces los muertos de la Unión y nos los tiraron. Una vez venía mi esposa a despachar la leche cuando miró y en el río estaba habían tirado un cuerpo. Otra vez estábamos nosotros allá en la casa, cuando detrás de la escuela hubo un retén y llevaron un señor ahí tan horrible cuando lo mataron también. Entonces los traían muertos y nos los tiraban acá también a la vereda. Eso también era complejo, todo eso. También ya empezó a mataron a la mamá y al hijo, a los 2 hermanos, al papá y al hijo, mataron a 4 de la tienda, le dijeron que no podían tener la tienda, entonces el señor, un señor no hizo caso y la volvió a poner y también lo mataron. Mataban de la onda cuando venían de pronto acá, aquí también se los llevaban y los mataban. No los dejaban por allá arribita o aquí mismo. No, bastante. Empezaron a poner bombas en el puente
en el puente allí a tumbarlo con el fin de los paramilitares. Que la guerrilla no entrara, no entrara ni saliera, viendo que por el agua podían pasar, ¿no es cierto? De pronto ya secuestrando, llevándose en los carros para un carro lujosito que venía por acá, ya se lo llevaban y para la honda. Lo dejaban en una cañada y a las personas se las secuestraban o muchas veces le daban salida. Pues se venía, pero le dejaban el carrito allá. ¿No le parece? Bueno, yo me fui a ordeñar y primero ordeñaba la vaquita allá, las mías, para venir a organizar aquí el entable. Cuando ya venía, entonces iba el niño ahí de para abajo llorando. Y le dije, ¿qué le pasa a mí? Yo no, me dijeron que fuera por una herramienta por allí, no sé a dónde, y que y que se las trajeron a tales horas acá, y que no, que ya sabían que tenía su delito. Entonces ya le dije, no, camine, devuélvase. Yo no, es que no traí, y entonces esa herramienta ¿qué? Yo no, camine, vamos por la casa. Me vine con él. Cuando ya vine, entonces había una muchacha así en la puerta y otro muchacho allá afuera. Entonces ya adentro yo a ver qué pasa pues. Entonces ya miraron el pelado. Yo, ¿usted chino qué? ¿Para dónde lo mandamos? Entonces ya le dije yo, un momentico, declárese bien para dónde lo mandaron. Yo quiero saber para dónde lo mandaron, el pelado está muy pollo. Bueno, entonces ya dijo, ay, entonces la muchacha era cuidando a mi mamá. Entonces ya me dijo él, oh, es que lo mandamos por un encargo por allí a tal parte. Pero ustedes que saben a dónde lo tienen, entonces vayan ustedes mismos. El muchacho que va a ver a dónde es fulano, ni a dónde esperarnos, y que tenía que salir afuera de la vereda. No, y el pelado está muy pollo todavía. Entonces me dijo, pues entonces lo irá a ver caer. Digo, ¿sabes qué? Entonces ya me dijo la pelada. No, y esa cucha, eso le damos la solución ya. Eso le damos 2 pepanos y que no tiene, ya vivió lo que iba a vivir. Entonces yo ya me le tiré allá. Le dije un momentico. Adelante de mí, mi persona. Si la van a sacar o la van a matar, primero tírenme a mí. Entonces me les tiré ahí. Yo hagan lo que quiera conmigo. Pero a mi mamá y a mi hijo no le pasa nada. Entonces ellos se pusieron a pensar y yo, ahí estaban amenazas, que es para que yo coja miedo. ¿Y para qué más? Que para que yo les dé servicio. Y conmigo no van a contar nunca, ni en esta vida ni en la otra, porque después de que yo me muera ya listo, acabó todo. A la casa de uno llegaba un grupito vestido de soldados. Pedían agua. Si uno no le brindaba, cogían un vaso y se sacaban del lavadero. Entonces se daban cuenta y decían que era que nosotros colaborábamos a la guerrilla. Perseguían a los muchachos porque querían que se fueran a trabajar con ellos, pues llevárselos para el monte. Yo le decía al pelado que no se metiera con ellos, pero como los muchachos toda la vida han sido atravesados, eso uno le decía, no haga esto, y lo hacía. Y él se dio para estudiar y entonces nunca vas a ver con quién se encontraba. Ya. Y se fue pegando a ellos y que ya le fueron mostrando como cosas que le gustaban a los muchachos, que las armas y otras cosas, ¿listo? Y era la perdición de él. No la nuestra, porque nada nos pasó más nada, pero eso ya es mucho. Pues el pelado se perdió y no más, hoy no se sabe nada de ya. Y no se puede hacer una ¿cómo se dice eso? Como uno puede, que no puede jurar, pues que
que está muerto. Pero pues es más posible, porque uno lo conocía a él como persona y eso. Nunca más nos hemos vuelto a ver. Y la última vez que sí, fue allá un día por la noche. Fue y hablarle la comida y comió y ligero se fue. Porque ahí enseguida había una casa grande, que ahí estaban los paramilitares. Entonces ya le dijimos que era mejor que se fuera, que no arriesgara por ahí la vida o no la arriesgara la de nosotros. Entonces comió y se fue. Si estuviera vivo, fuera de que no, es que yo no me cae en la cabeza que por ejemplo que él esté vivo y que no haya vuelto de nosotros, así llame o alguna cosa, era muy ingenioso y un muchacho ya para salir de bachiller, ya era muy entendido y todo, pues entonces el hombre se fue quedando. Uno de por sí, yo sabía que él estaba con esa gente desde antes de irnos de por aquí, porque es que ahí venían los paramilitares a buscarlo. Y de por sí, el menor se tuvo que ir porque una noche vinieron en busca de él, que es que de Rubén, y entonces ahí preguntaron por todos, por Rubén, por Nelson, y ahí no estaba ninguno de los dos. Y que las armas, armas aquí no hay. Y ellos rebuscaron y no encontraron nada. ¿Que dónde estaban las armas? Yo pensé, ¿que cuáles armas? Y aquí no están los muchachos y aquí no hay ninguna armas. Y entonces estaban los dos desmatonando y ¿qué pasó? ¿Usted tocó esa mina? Inicialmente bloque metro, pero luego también en esas negociaciones que hacen entre los grupos, finalmente queda el del Magdalena Medio, Ramón Izaza pues con todo su combo. Entonces estos actores son los que estaban en toda esta zona. Yo le quité la bota y está todo quebrado. Pues yo cuando me desperté ya no tenía el pie. Yo no sé qué harían con el pie. Cuando ya mataron a Juan, a Wilson, a otro señor que llamaba Adrián, me parece, una muchacha que llamaba Marina. Bueno, eso mataron mucha gente. Entonces ya uno veía que esa gente mataba a la gente y entonces ya uno no sabía ni qué hacer o para dónde irse. Acá en San Miguel me tocó cuando mis hijos estaban pequeñitos y a mí pues no sé si sería guerrilla o sería paramilitares. Ellos subían a la casa y me amenazaban muy horriblemente, que yo estaba guardando la guerrilla. Y yo en ningún momento hice eso, yo en ningún momento guardé guerrilla en la casa porque yo tenía que pensar en mis hijos y yo quería el bien para mis hijos. No sé si era sargento o cabo del ejército o cabo de... yo no sé. Cierto caso, él me dijo que me tenía que ir de la vereda, de aquí de la vereda. Que me tenía que ir porque si no que me mataban. Que porque una señora le había dicho que yo guardaba la guerrilla. En el primer desplazamiento yo me fui para la Almadera con todos mis hijos. Allá me mataron uno. Desde por acá lo estaban como persiguiendo, entonces yo le dije a los otros que nos fuéramos, a los hijos que nos fuéramos de por acá, que están matando muchos jovencitos. Y como que nos dimos cuenta que había muchos en la lista. Y yo pensé que ahí estaba el miedo, más que sí. Y por allá fueron y me le dieron. Por algo mataron. Y una vez se fue él como a trabajar como a las 5 de la mañana a ordeñar. Por ahí como a las 7:30 yo vi por ahí una camioneta muy sospechosa cerca de mi casa. Y yo, ay, bueno, madre, que buscar pensé en el muchachito. Y como que se dieron cuenta que estaba en la finca donde trabajaba el yerno mío. Y ya fueron, que lo llamaron y él trató de esconderse. Y toman le iban a buscar. Entonces el cuñado, el yerno mío, le dijo que era mejor que saliera a ver qué querían. Bueno. Yo bajó una gente de la camioneta, llegaron 3 uniformados como soldados. Y que me lo mataron que porque era colaborador de la guerrilla. Antes eran los parráculos que habían hablando ahí.
Entonces, yo me quedé sin palabras. Yo ya me paré, tenía que hablar hacia arriba unas pantallas que habían ahí o algo así. Me puse a llorar. Yo los iba a putear ahí, con perdón de ustedes. Entonces yo los abogados dijeron que no siguiera. Se me acuerdo de su patentico, un berraco ahí que medio se veía borronado ahí. Sí. Yo sé que él sufre, quizás por lo que yo sufro. Sufrí mucho. Ahora quizás es menos, pero sí, se siente, ¿no? Porque él que trabajaba me colaboraba con todo. Me colaboraba para el estudio de la niña. Eso me dio muy duro a mí. Me mataron a mi negro. Tenía 18 años. Ay, yo le pido mucho a mi Dios que me lo tenga en el eterno descanso. Bueno, a los 14 meses de haber muerto el muchachito, me avisaron que había matado al esposo mío, Jesús Emilio Velázquez. Lo mataron en el Carmen, por allá en una parte que se llamaba Viboral. Y ahí ya se derrumbó todo. Sí, ya hubieron muertos en la familia. Y luego fue pues, el desplazamiento. Pues al primero que mataron fue a mi papá. A él lo mataron en 1996. A él lo asesinaron y nosotros no nos fuimos, nosotros nos quedamos. Pues seguimos con lo que él tenía. Pero cuando a él lo asesinaron supuestamente porque estaban matando todos los tenderos. Y él tenía tienda. Entonces supuestamente por eso fue que a él lo mataron, al igual con otro señor que tenía otra tienda ahí mismo. Ahí pues eran vecinos. Luego como a los 4 años o 5, ya sí mataron a mis hermanos. Primero a mi hermana y luego a mi hermano. Entonces ya ahí sí, ya nos dio mucho miedo y ya sí nos desplazamos. No, yo me quedé acá hasta que mataron a mi papá y a una señora que llamaba doña Judy Londoño, y ya después de eso ya comenzamos a salir. Y porque él como que le preguntaban que si había visto la guerrilla y él dijo que no, y resulta que ellos sí están por ahí arriba en el monte. Entonces allá se encontró con los paracos y ahí lo mataron a mi papá. Me asesinan a mi esposo. A raíz de eso pues empiezo a tener muchas dificultades emocionales. Que no fue solamente el mío, sino cantidades de jovencitos. Pues yo era el único hijo, ¿cierto? Se llamaba André Felipe. Un día me llamó y me dijo, yo vivía aquí, él vivía en una casa que yo tengo en Medellín. Me dijo, tía, mami, ¿me deja ir a una fiestecita? Pues vaya, listo. Cuando me dijo, yo llego temprano, cuando el otro día llamé, un sobrino, un sobrino vivía en el segundo y tenía alquilado el tercero. Le pregunté, Rubén, y André Felipe, y me dijo, él no ha venido. Y yo le dije, no ha venido. ¿Cómo así? Bueno, volví a llamar, que no había llegado, y me dijo, tía, y lo peor es que no se llevó el cepillo de dientes, y yo, cepillo de dientes. Cuando ya por la noche volví a llamar y me dijo, tía, y lo peor fue que no se llevó la ropa. Entonces ahí mismo dije, lo mataron. Búsquelo y búsquelo por toda parte, en los anfiteatros, en las clínicas, hospitales, y el niño no aparecía porque era un menor de edad, 17 años. A mi hijo lo mataron en un falso positivo. Salió el ejército de la 4ª brigada con 48 soldados a hacer falsos positivos. Entre ellos cayó mi hijo. Lo fueron sacando de la reunión donde tenía, y le pegaron 3 tiros, 4. 3 tiros de aquí en la ingle de 9 milímetros y uno de fusil en la cabeza. Entonces anduvimos mucho tiempo buscándolo porque el niño no aparecía por ninguna parte. Si no había sino un moreno de 28 años y nosotros estábamos muy tranquilos que al menos en el anfiteatro no estaba. Cuando uno de mis hermanos, Carlos, me dijo, ¿vos sos capaz de ir a averiguar al anfiteatro? Y yo estaba guapo, si ya averiguamos y no había nadie. Cuando fuimos era mío. Y después de 15 días me lo entregaron, no me lo entregaron el mismo día porque estaba congelado. Había que dejarlo descongelar, estuvo conmigo, pues nos lo entregaron a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana había que enterrarlo ya. Eso se demandó al ejército, se dictó sentencia y se comprobó que fue el ejército que lo mató en un falso positivo. Él estudiaba y vendía ropa los fines de semana y eso él me ayudaba porque igual no éramos sino él y yo. Pues a mí me afectó mucho, estuve en una clínica de reposo 6 meses, era para estar 1 año, pero yo firmé, yo dije, pues si soy capaz de salir y subsanar y
pues sí, igual me pegué mucho de los psicólogos y de los psiquiatras y salí del encierro porque de verdad que a mí me dio muy duro, pues un único hijo pues me afectó mucho. A nosotros nos hicieron desocupar, bueno, a nosotros no, a toda la vereda nos hicieron desocupar 6 años. Ahí fue donde saquearon las 2 casas, hubo pues una cantidad de conflictos. A mi hermano lo iban a matar, a mi hermano el cura lo secuestraron, pero resulta que un día llegaron 2 camiones y había que cargar, y cargaron con todo lo que había adentro de esta casa y dentro de la de abajo. Aquí se metió fue la guerrilla, los paracos, porque como ya ven que tienen una panorámica muy bonita y se veían los caminos por toda parte, entonces era un sitio muy estratégico para que la guerrilla o los paracos que estuvieran ahí estuvieran pendientes de que no llegara el enemigo. De acuerdo con la unidad de víctimas, en la vereda San Miguel Santa Cruz, desde 1992 al 2007 ocurrieron 139 desplazamientos forzados, 8 secuestros y 1 atentado. Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, a su vez, documenta un asesinato selectivo ocurrido en la tienda Carrataplán de la vereda San Miguel Santa Cruz, el 15 de octubre de 2000. El presunto responsable de este hecho son los paramilitares. La atrocidad de este crimen nos aterrorizó por su nivel de sevicia, de tal manera que motivó el desplazamiento de muchos de nosotros. Estas cifras no hablan de lo que padecimos, ni de lo que nos esperaba a los pocos que regresamos. Y eso no le preguntaba a nadie cómo le va yendo, pues se encontraba con la gente que se habían ido de aquí, eso no había tiempo de preguntar nada. No. Eso íbamos al pueblo así como perseguidos por el diablo, ¿no? Y ya el pueblo conseguía lo que pudiera y vamos para la casa y lo que sea. No se habla de más de nada. Mucha cosa muy miedosa. Volaron, pusieron una bomba, murieron guerrilleros, murieron paracos, pues todo eso fue complicado. Y ya al 2011 ese día fue muy triste porque murió mi papá de un infarto por esta misma guerra. Mi papá hubo un retén de 5 días por allá arribita, pues no dejaban pasar carro. Y que hasta cocinaban en las mismas canecas, de lo mismo que llevaban, y cocinaban para sostenerse nadie ellos. Y la gente ahí, el retén, pues que la misma gente que tenían detenida, cocinaban y no los dejaban moverse. Y entonces hubo un bombardeo del helicóptero, de ellos y todo. A los 5 días ya vinieron, ya el helicóptero, el ejército y todo. Y hubo un bombardeo, entonces bombardearon y cayó una ráfaga cerquita de mi casa. Y mi papá, como vivía en San Antonio, en Río Negro, y nunca le había tocado una cosa de esa. Yo tengo una virgen en mi casa, grande, pues como de metro y medio. Mi papá se metía allá a abrazar a esa virgen y siguió enfermo. Y de eso murió mi papá de un infarto. Entonces murió el 11. Y el 12 empacamos y el 13 nos volamos. Ese día salíamos 7 familias de la vereda. El que mandaba los paramilitares dijo que había que ocupar la vereda y la gente comenzó a irse y a irse. Entonces yo veía que todos se iban y mi mamá, como era enferma de mente, yo no la podía sacar. Entonces llegó un día que me fui para la clínica La Ceja y allá encontré un señor que era el jefe de la clínica y me dio una inyección y me dijo, vaya y se consigue una enfermera en el hospital que ella va a ir al otro día a vacunar a su mamá para poner la inyección para ella poderla llevar a la clínica La Ceja. Entonces ya se comenzó a acabar las cosas y ya no había confianza en nadie. El desplazamiento fue eso que comenzó en 2004. 2004 me parece que fue. Cuando nos fuimos esto estaba por aquí lleno de... Sí. Yo no sé de qué sería esa gente. De grupos armados. De grupos armados, sí. La gente se fue yendo y nosotros ahí como muy amañados y entonces se nos fue complicando la vida ahí porque uno veía lo que le pasaba a los otros. Entonces le decían, para mí que me da. Más bien nos fuimos.
a ver si la cosa se calmaba ya. No, mi hermana, estábamos un día pues ahí en la tienda compartiendo y llegaron y la mataron a ella y al tendero. Y se fueron. Y a mi hermano a los 2 meses lo cogieron en el pueblo y lo mataron en el pueblo. Eso fue en diciembre, entonces ya nosotros en ese diciembre nos desplazamos, fue en diciembre del 2000. Ya nos desplazamos y no volvimos hasta el 2004. Yo me fui para Piedras Terán, allá tuve 7 meses. Ya listo, ya los niños no volvieron a estudiar porque a la escuela muy lejos. Y ya el niño grande, el mayor que tenía 13 años. Y en ese momento tenía 13 años, ya se dedicó a trabajar y darme la comida junto con los otros. Era pues como desierta, o sea, uno no sabía como dónde iba a quedar, qué iba a hacer, no, o sea, uno no tenía como un horizonte donde estar, porque igual estaban con gente desconocida, en tierras desconocidas, porque al igual nosotros nunca habíamos salido de acá, siempre estuvimos acá. Entonces por eso no nos amañábamos, no nos quedábamos estables en un solo sitio, porque no teníamos pues como esa forma de quedarnos en algún lado. Igual cuando nos desplazamos muchos, o sea, era mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinas, o sea, las hijas de la hermana mía, la que mataron. Entonces éramos muchos, entonces como éramos tantos no nos lográbamos acomodar casi en ningún lado. Difícil sí fue porque me tocó dejar toda la ropa, atrás, todo lo que tenía. Ya cuando era faltando gente, saque para afuera y no volvían. La gente no volvía. Los que sacaban para afuera no volvían. Y bueno, ya el peligro de mi persona era para ir al pueblo. Eso ya, usted ya era con temor. Cuando le ponían la mano uno aquí, que hola, ya uno estaba así, tembloroso, y no ya me van a montar a la camioneta. O en los retenes que hacían 2 filas, el uno para acá y el otro para acá. Y ya uno se pone a pensar, ¿cuáles los que van a matar? Y entonces ya cuando me dijo el patrón que no, que ellos no podían venir porque le habían secuestrado a la señora también, viniendo para acá, venían de Cuerno, y que la bajaron en el camino. Y ahí sí más amargura, porque ya ni patrón nada. Y ya tenía que rebuscarme la vida donde fuera, para ir jornaleando. Eso entramos las cosas a la carrera porque la gente toda de lo contenta que porque ya veríamos, y yo apenas me decía un señor, ay, es que se le ve la felicidad a doña Dolly, y yo, ¿y quién no? Si me regresamos a la casita, qué dicha. Y ese día les hice a todos, yo ya sabía que todos se nos habían dicho que nos iban a ayudar, entonces yo hice un sancocho, hice 2 mazamorras, pues bastante. Pero gracias a Dios se dieron unos procesos en el municipio, como se dieron también en todo el oriente antioqueño, los procesos de acompañamiento psicosocial, y tuve la dicha de poder participar de ellos. Esto hizo que me convirtiera en una líder como promotora de vida y salud mental, un proyecto que acompañaron la Organización de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor, Pro de Paz, Programa por la Paz CINEP y Con Ciudadanía en el Momento. No, que en esa asamblea de víctimas, aunque le han dado uno muchos ánimos, ¿no? Ya nadie confía en nadie, ya cada cual por su lado. Ya no hay esa amistad que había ahora años, nunca. Pero lo comunitario como tal es una de las pérdidas más grandes y que ha sido muy difícil volver a recuperar. Que es el pensado de nosotros, seguir con la Junta, volverla a renovar de nuevo. Y a mí me ha gustado trabajar con las juntas. Entonces yo quiero un futuro pues que no sea para mí, pero para los que no. Ahora está muy calmada, ya como que hemos aprendido
a vivir otra vez, pero no como antes. Es que antes se vivía como más fácil, como con más confianza, se tenía pues como más personas conocidas. Ahorita se vive bien, pero ahorita ya hay mucha gente que no era de acá, gente que vino nueva y que está nueva por acá. Entonces uno vive en lo de uno, o sea, ya no se comparte tanto pues como con el vecino, que por ejemplo los jóvenes nos reuníamos y nos íbamos para la cancha y hacíamos deporte, íbamos al río y nos bañábamos y hacíamos sancocho. No, ya no hacemos eso, o sea, ya estamos dedicados como a trabajar, a sobrevivir y ya. Pienso que lo que más dejó la guerra es el tener que enfrentar la vida a ustedes solo, porque la confianza se acaba. Pienso que eso es lo que más dejó la guerra a uno. Esto, o sea, es para que ellos vean lo que pasó y para que quizás en algún momento de la vida ellos no sientan como tanto miedo, como tanto temor a personas diferentes o a grupos armados, o que por ejemplo llegó un grupo armado y que simplemente lo aceptamos sin decirle nada, o que no les dijimos, no, es que no se queden aquí, nos hacen daño, porque yo pienso que eso fue lo que pasó. Nadie hizo nada, ellos llegaron y uno, bueno, dejémoslos así, porque no sabíamos lo que nos iba a afectar. Pero como ya sí sabemos que nos afecta, a las personas que escuchen pues lo que ya pasó, como que no, tratar de que de alguna manera no se repita el dolor, la guerra, las muertes. Es muy difícil para que esto se acabe. Porque cómo nos reconciliamos con los otros que nos han hecho daño cuando ni siquiera nosotros como actores principales de ese territorio, como vecinos, como mujeres, como nuevas generaciones, no hemos hecho ese tránsito a esa reconciliación tan importante, incluso con el mismo territorio. Pues como no dar pie a la violencia, ¿cierto? Como enseñarle a nuestros hijos que no es el camino, que para todo problema hay solución y que la solución no es quitar vida, es hablar y solucionar el conflicto, no quitándole la vida a otras personas. Que estas nuevas generaciones entiendan como qué fue lo que pasó en este territorio para poder decir, esto no puede volver a pasar, esto no nos puede volver a pasar. Para el 2019, como comunidad de Mesopotamia, radicamos una solicitud para reclamar nuestro reconocimiento como sujeto de reparación colectiva ante el Estado colombiano. Pero, de acuerdo a la resolución 2020-6632 de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, este fue negado por diversas causas, entre ellas la falta de narración de los hechos que sufrimos como víctimas. Lejos de extinguirse, nuestros ecos cada día se hacen más fuertes. Así reconocemos nuestra historia para validar nuestros derechos.